buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Les saludo en el nombre de Cristo Jesús. Hoy día sábado, 16 de enero. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Que el Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento a su palabra, para que esta palabra también quede en nuestro corazón. Amén. Hoy nos toca evidencias del pueblo celestial. Y está en Mateo 3, del 1 al 10. Vamos a continuar la lectura del devocional. El día de ayer veíamos el tierno cuidado del protector, cómo Dios protege, cómo Dios guarda, cómo Dios preserva la vida. Hoy vamos a ver esas evidencias de un pueblo celestial. Mateo 3, del 1 al 10. Dice la palabra: En aquellos días se presentó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura y su comida era langostas y miel silvestre. Acudían a él Jerusalén, Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Producid pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Además, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Este es el pasaje que nosotros tenemos para el día de hoy. Vamos a mirar aquí algunas enseñanzas interesantes para nuestra vida. Dice que Juan predicaba en el desierto y justamente dice: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pregunto, ¿de qué manera alguien entra al cielo? ¿Cómo podemos entrar al cielo si no es con el arrepentimiento? ¿Y qué es arrepentirse? Es volverse completamente de sus pecados. Aquel que no se arrepiente de su pecado no puede entrar al reino de los cielos. Es por eso que Juan el Bautista fue levantado por Dios. Después de 400 años de silencio, llegó Juan. Y en esa época pues era una novedad, porque hubo un silencio total de parte de Dios. Y Él viene con este mensaje: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan es la evidencia de una respuesta o de una palabra que se dio en Isaías 40, del 3 al 8, justamente, donde el profeta habla de esta palabra: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. El profeta ya lo había anunciado. Entonces, como había 400 años de silencio, llega Juan el Bautista y comienza justamente a anunciar, se manifiesta en aquel tiempo, en aquella época, en el desierto. Y Juan justamente allí habla y dice que él se arrepienta. Dios proclama el evangelio a través de Juan el Bautista. A través de Juan se comienza a proclamar: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Juan dice, acudían a él, dice, Jerusalén, toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Todos ellos acudían a
a Juan el Bautista para ser bautizados en el río Jordán. Y no solamente para ser bautizados, dice que ellos confesaban sus pecados, venían de todos los lugares, incluso de los alrededores, para ser bautizados por Juan el Bautista, y confesaban sus pecados. Y él ahí también dice, se añadía los fariseos y los saduceos que venían a su bautismo. Pero ¿qué les dice a Juan? Generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? ¿Por qué les dice esto Juan el Bautista? ¿Por qué les dice generación de víboras? Dice porque ellos querían ser bautizados, pero no querían arrepentimiento, no había confesión de pecados. Entonces Juan se enoja porque ellos se creen justos y ellos se creen que tenían ciertos privilegios por ser el de linaje abrahámico, ¿no? Ellos pensaban que ellos tenían estos privilegios, ¿no? Y dice la palabra de Dios que pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor. De producir pues frutos dignos de arrepentimiento. El que se arrepiente, amados hermanos, produce fruto. ¿Cómo va nuestro arrepentimiento? Cada día es un acercarse a la presencia de Dios. Tienen que volverse al Señor, y en esta oportunidad Juan les expresa esto a ellos. Pareciera una palabra muy fuerte, generación de víboras, ¿no? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué creen ustedes que aquí van a venir a engañar? Porque ellos querían engañar, pero Juan también tenía el Espíritu de Dios. Entonces allí él les dice, ¿no? Ellos no pueden bautizarse si es que no se arrepienten. Como dije hace un momento, ellos creían tener ciertos privilegios. Vemos más adelante que dice la palabra de Dios: y no pensáis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Además, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Todo árbol que no da buen fruto, dice, es cortado y echado al fuego. El pueblo de Israel no había dado fruto. Había habido un silencio. Juan el Bautista viene dentro de ese plan, de esa evidencia celestial, ¿no? De un pueblo que ama a Dios, y ese pueblo se arrepiente, ese pueblo cree, ese pueblo da evidencia del Salvador. Él comienza a preparar el camino. Él mismo dice: hay uno mayor que yo que va a venir, y ese era Jesús. Mientras tanto, la iglesia, Dios tiene juicio contra Israel, y en ese lugar está la iglesia, y la iglesia debe predicar el mismo arrepentimiento que predicó Juan el Bautista. Como iglesia nos toca predicar esto para poder, amados hermanos, entrar al reino de los cielos. Por tanto, demos frutos dignos de arrepentimiento y también nuestra confesión de fe. Qué importante y qué preciosa es la palabra que nos habla en esta mañana también, de tener frutos dignos de arrepentimiento, de que justamente nos arrepintamos, que tengamos esa confesión de fe, que no seamos como los fariseos. Queremos la bendición de Dios, queremos levantar las manos, pero con un corazón que no es sincero. Y Dios conoce nuestro corazón. Por eso dice la palabra: producid pues frutos dignos de arrepentimiento. Tu cristianismo, mi cristianismo, se nota. Se tiene que notar, se tiene que ver en los frutos que damos, se tiene que ver en nuestro caminar, se tiene que ver en nuestro actuar, se tiene que ver en nuestras palabras. Todo lo que somos como hijos de Dios, amados hermanos,
tiene que verse, tiene que ser transmitidos, tenemos que ser transparentes también cuando nosotros caminamos con el Señor, cuando nosotros nos hemos arrepentido. Entonces allí mora el Espíritu de Dios en nuestra vida. Qué preciosa palabra para nosotros. Algo que dentro de lo que leíamos con mi esposo y me impacta es que la iglesia debe predicar del mismo arrepentimiento para entrar al reino de los cielos. Esto mismo que estaba haciendo Juan el Bautista, y todos llegaban de Jerusalén, de Judá y de toda la provincia alrededor del Jordán, llegaban para ser bautizados. Era una novedad, si bien es cierto, pero confesaban su pecado, reconocían delante de Dios. Es lo que nos toca a ti y a mí, reconocer delante de Dios nuestros pecados y pedir la ayuda del Espíritu Santo que nos perdone. Como dije hace un momento, ¿qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es volverse completamente de sus pecados. Amados hermanos, el Espíritu Santo nos siga ayudando a nosotros cada día a desechar la maldad y hacer el bien. Es una decisión. Tú decides, yo decido. Desechemos la maldad y hagamos el bien. En este tiempo que nos ha tocado vivir tan convulsionado, tan difícil, con tantas situaciones que hay, pero que nuestra esperanza está en Él, que hay evidencia de un pueblo celestial, y la evidencia en este tiempo somos tú y yo. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Señor, que esta toque nuestra vida, lo más profundo de nuestro corazón, que nos hable, Señor amado, que redarguya, que nos lleve, Señor, a ese lugar tan especial, allí donde tenemos contigo, Padre, para que presentemos a ti, Señor, todo lo que somos. Si hay algo escondido, tú lo saques a luz y perdones y limpies y sanes nuestro corazón. Espíritu de Dios, bendice tu iglesia, bendice cada vida. Haz la obra, Señor, en cada corazón, para que nosotros, Señor, hagamos también esa obra de evangelista, para que nosotros también transmitamos ese mensaje, Señor, de arrepentimiento. Delante de ti, Señor amado, cada vida. Bendice tu iglesia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Feliz sábado con Cristo Jesús. La palabra mora en abundancia en vuestros corazones, también en este día. Y somos esa evidencia de ese pueblo celestial. Dios los bendiga.